estado observando en el capítulo 4 que nos encontramos de Génesis y el domingo anterior, observamos la acción que decide tomar en cuanto a su hermano Caín. Y ahí nombrábamos y mencionábamos el primer asesinato o el primer homicidio en la escritura. Narraba en Génesis y en la historia, en toda la historia. Veíamos entonces de esta manera cómo Caín decide y toma esta acción, y esto nos mostraba la condición del corazón de Caín, ¿no? Esta acción que él toma. Ahí se demuestra se evidencia la condición de su corazón. Y algo que nos demuestra no es otra cosa que desobediencia y incredulidad por parte de Caín. Esto es lo que podemos extraer así de una manera breve en estos primeros versículos del capítulo 4. Vemos entonces desobediencia, incredulidad, y no solamente podemos ver esto, sino que además en el pasaje que vamos a ver hoy, vamos a estar mirando cómo ese pecado y cómo el pecado en sí arrastra, y cada vez llevará aún más y más. Cada vez será arrastrando más y más y arrasando con mucho más cosas. Entonces es lo que vamos a estar viendo hoy, y de lo que vemos en Caín también podemos ver que es algo que en muchos de tal vez hoy están, ¿no?, pisando de esta manera en los caminos, los pasos que lleva Caín. Algo que tal vez puede estar pasando es eso, que si cedes al pecado, ese pecado te va a llevar a otro pecado y a otro pecado. Y eso es lo que veíamos, observábamos. ¿Por qué? Porque en el versículo 4, en el capítulo 4, más específicamente en el versículo 9, veíamos cómo allí Dios le está preguntando a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Sí se ubican? Capítulo 4, versículo 9, ¿dónde está tu hermano? A lo que Caín responde con mentira, porque dice: no sé. Entonces vemos que ese homicidio ahora va acompañado, ese pecado de homicidio ahora va acompañado de una mentira. Al decir que no sabía que de su hermano, ¿dónde estaba su hermano? Ahí vemos la mentira. Y sabemos que estas preguntas del versículo 9, los mencionábamos, eran preguntas cargadas de gracia de parte de Dios a Caín, deseando que Caín se arrepintiese, que Caín confesara. No solamente vemos en ese versículo 9 mentira por parte de Caín, además sino que además vemos que respondía con sarcasmo, porque no solamente le dice no sé, sino que agrega esto: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? De una manera altanera y de una manera sarcástica, respondiéndole a Dios de esta manera. ¿Soy acaso, en otras palabras, pastor de mi hermano? ¿Lo cuido yo a él acaso? Y eso podíamos ver entonces. Y esto, si se preguntara hoy a nosotros, ¿qué podríamos decir a esta pregunta? Nosotros podríamos responder como Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué diríamos a esta pregunta? Sí, nosotros debemos velar por el cuidado físico y el cuidado espiritual de nuestros hermanos. Y esto nos lo dice en el Nuevo Testamento, y se le habla a la iglesia de que debemos amar a nuestro hermano, y ese amar a nuestro hermano implica su cuidado físico y su cuidado espiritual. A esta pregunta entonces nosotros tendríamos que dar un sí. Sin embargo, aquí Caín dice que no, que él no lo es. Bueno, y en el versículo 10, Dios allí pregunta: ¿qué has hecho? Y está hablando de una manera metafórica, haciendo referencia o alusión a la sangre, y la personifica. Y esto no es de que a Dios le tomara por sorpresa o no supiera que Caín ya estaba muerto. No, Dios ya lo sabía. Dios ya sabía qué había pasado, porque dice: la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ya Dios sabía qué había pasado con Caín, y está esperando una vez más pasos de Caín hacia Dios, pasos que no vemos.
Bien, ahora en la mañana de hoy vamos a ver lo que resta de este capítulo, que son 16 versos, 16 versículos, y vamos a estar caminando en ellos versículo a versículo como lo hacemos, como nuestra costumbre. Así que lo que veíamos hace un momento era como un preámbulo para estar en contexto de lo que ha pasado en ese capítulo 4. Ahora vamos a dar lectura desde el versículo 11 hasta el versículo 26. Vamos a ir rápidamente a leer para luego pasar a mirar y observar cada versículo. Vamos a leer. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara o le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Adad y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Oremos. Señor, damos gracias en esta mañana por tu palabra, por la oportunidad que nos das de estar en pie ante ti, de poder reunirnos y poder extraer de tu palabra las riquezas, los tesoros, la enseñanza, la exhortación y la edificación, consolación que de ella recibimos. Gracias, Padre, por tu misericordia y favor, donde oramos que seas ayudándonos cada día a tener más luz por medio de tu Santo Espíritu para con tu palabra, de manera que la podamos entender, de manera que la podamos practicar y también de manera que la podamos enseñar a otros. Ayúdanos en esta hora, poderoso Dios, y habla a nuestra mente, a nuestro corazón, conforme a la necesidad que hay en él y conforme a lo que nuestra alma necesita, Padre. Que estos pasajes sean de provecho a nuestra alma, bendito Señor. Gracias te damos por ello. Usa mi vida, bendito Señor, que a través de mis labios sea tu palabra, Señor, sea tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, bien, entonces ya tenemos el pasaje y aquí ahora es Dios quien está hablando. Encontrábamos en los versículos anteriores, versículo 9, hablando Caín, Dios preguntando, Caín respondiendo. En el versículo 10,
termina Dios hablando. Y en el versículo 11 que vamos a estar viendo, de ahí en adelante vamos a ver también cómo hay cierta conversación entre Caín y Dios. Ahora en este versículo 11 es Dios quien habla. ¿Y qué es lo que dice Dios allí entonces? Está ahora la sentencia sobre Caín por el pecado que cometió. Y es entonces como Dios dice: ahora pues, ¿qué va a ser? Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora las palabras son de Dios y viene la maldición. Y ya esta palabra, este término maldición, lo habíamos visto anteriormente. Primero lo veíamos en las sentencias, en los juicios que Dios había dado en el capítulo 3. La primera de ellas que vemos está en el capítulo 3, versículo 14, y allí se habla en relación con la serpiente. Ella es la primera en recibir la maldición de Dios. Allí en el capítulo 3, versículo 14. Luego la veremos en relación con la tierra. Al hombre le dice que iba a costarle tener el fruto de la tierra, y también a la tierra la maldice. Versículo 17 del mismo capítulo 3. Y en este momento, en este versículo, está en relación con Caín. Así que esa maldición llega más lejos. Si había llegado indirectamente sobre Adán, ahora sobre Caín está cayendo directamente esa maldición, porque esa es a quien se dirige. Maldito seas tú. Es a él. Y un comentarista llamado Henry M. Morris, un científico y creyente, obviamente gran defensor del creacionismo y opositor completamente de evolucionismo, dice lo siguiente: Dios, por lo tanto, ya no puede hablar a Caín en misericordia, sino solo en juicio. Caín ha sido capaz de acallar la odiada voz profética de su hermano, pero no pudo callar la voz de su sangre. Por primera vez la palabra sangre es mencionada en la Biblia en este versículo, aunque su importancia se ha dado a entender varias veces anteriormente. Abel, el tipo de la simiente de la mujer, era justo delante de Dios, y aún así murió violentamente a manos de la primera simiente de la serpiente. De modo que la sangre de Abel, que clama desde la tierra, es el prototipo de todos los sufrimientos infligidos en los justos a través de los siglos, por los siglos, y a través de todos los hijos del maligno. Su culminación y cumplimiento son vistos en el conflicto de Satanás y Cristo en el Calvario. Esto dice este hombre, y está mostrando cómo la muerte de Abel es una representación, es un prototipo de cómo muchos creyentes van a morir a través de la historia por creer en Dios. Y la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, estaba aquí presente. ¿Quién era esa simiente? La primera, Caín. La primera de ellas era Caín. Así que esto es lo que quiere darnos a entender. El comienzo de una guerra, veíamos que esto se daba inicio allí en esa promesa, en esa palabra dada por Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde se anuncia esto de antemano. Y también sabemos por la palabra de Dios quién será el vencedor. ¿Quién será el vencedor de esa guerra? Ya lo sabemos. Ahora está aquí entonces las palabras de Dios, la declaración de Dios, el juicio de Dios sobre Caín. Y ese juicio, esa sentencia es que él iba a ser maldito. Y el versículo 12 nos dice: cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Vemos entonces las consecuencias que vienen del pecado. Por eso he titulado esta enseñanza el alcance del pecado, o los alcances, como lo quieran colocar, del pecado. Y el primero que vemos es entonces Caín es maldecido. Segundo, ahora viene otra consecuencia, y es que este juicio iría acompañado de que él sería errante. Siendo el agricultor, siendo él un labrador de la tierra, ¿qué iba a hacer?
no iba a tener un lugar fijo donde poder cultivar. Y eso nos abre la mente, nos ayuda a ver un poco mejor el cuadro que nos está pintando Moisés a través de este relato. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. ¿Qué quiere decir? La semilla, lo que Caín iba a sembrar, difícilmente le iba a producir. Incluso tal vez no le produciría. Esa es una de las consecuencias. Y también hay otra tercera consecuencia. Dice que él sería errante y extranjero. Noten dónde va. Una simple acción que demostraba la condición de su corazón. Ahora es errante y ahora es extranjero. También un término que se describe que ahora sería un nómada. Estaría de aquí, allá, un día aquí, otro día en otro lado, como un extranjero. Alguien diría como un vagabundo. Así sería la vida de Caín de ahora en adelante, sobre la tierra. Y esto ilustra también la separación que habrá en el futuro de aquellos que se han resistido a creer en Dios, de aquel hombre pecador que se resiste a mirar a Dios de manera que Él le provee su salvación, que Él le provee la manera de ser reconciliado con Él. ¿Y dónde vemos esto? En la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, se dice allí: los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta será la consecuencia para ¿quiénes? Para todos aquellos que se resisten a confiar y a creer en Dios. Y aquí vemos también una imagen de esto, pero en Caín, siendo extranjero, siendo un vagabundo en la tierra, siendo un nómada, un errante en todo el camino. Y aquí en este texto a los tesalonicenses, en esta carta, Pablo está hablando a cómo Dios va a juzgar a todos aquellos pecadores. Esto entonces nos describe ya las consecuencias que está trayendo el pecado, ese asesinato, ese homicidio. Ahora el versículo 13, pongan allí sus ojos, también dice: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Ahora este Caín habla diciendo: grande es mi castigo. Caín no se lamenta de lo que hizo. ¿Sí notan? Caín no se lamenta de la acción que tomó contra su hermano, sino solamente está deteniéndose y mirando y analizando las consecuencias. Eso es lo que él está mirando. Él no pasa por su mente el arrepentimiento, no pasa por su mente el confesar lo que había hecho, su pecado, la gran arbitrariedad que había tenido con su hermano al matarlo, sino que solamente mira las consecuencias. Y esto es algo que nos enseña a nosotros también algo y que podemos aplicar. Podríamos decir: pero ¿cómo Caín no se arrepiente? ¿Cómo es que Caín hace esto y solamente está pensando en lo que le va a venir? Pero resulta que muchas veces muchos transitan por ese mismo camino. Muchos están solamente pensando y viendo en cómo están de agobiados, quejándose de las circunstancias, viendo las consecuencias, afligidos, agobiados por las decisiones que tomaron en contra de la voluntad de Dios, en contra de Dios. ¿Y saben qué les importa solamente? Eso, las consecuencias, cómo están viviendo actualmente. Eso es lo único que les interesa, sin temer al Dios que los hizo. Solamente están preocupados como Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Y era más fácil para Caín hacer ¿qué? En vez de estar diciendo estas palabras, haber corrido, como decíamos anteriormente, y haber tomado otro cordero, pedir perdón y sacrificarlo ante Dios. Era lo más fácil, lo más al alcance que podía ser correcto. Sin embargo, él se resiste y nos sigue mostrando el corazón de Caín, nos sigue mostrando qué había en él. Y esto lo vemos entonces actualmente. Puede haber un buen trabajo, puede tener un buen estatus social,
puede venir a la iglesia, puede estar sentado en medio nuestro, pero solamente ¿qué le preocupan? Las consecuencias de su pecado, mas no un verdadero arrepentimiento en su vida. Un verdadero arrepentimiento que mire a Dios y lo busque a Él como el Salvador y el dador de toda gracia y misericordia. No se busca de esta manera. Solo las consecuencias son las que preocupan. Bien, pero dice también que grande es ¿para qué? Para soportarlo. Y estas palabras sugieren que es demasiado injusto. Aún llega más allá, Caín. Está pensando en las consecuencias y da a entender de que Dios es demasiado injusto. O sea, está colocando mucho castigo. Al decirlo, ¿quién podrá soportarlo? Vaya, ¿hasta dónde cega el pecado a una persona? ¿Hasta dónde llega? Por eso con el pecado no se debe jugar, ni se debe tomar alianzas. Miren hasta dónde llega. Entonces, lo que trae el pecado sugiere entonces que Dios está siendo demasiado injusto con él al infligirle ese castigo. Todavía cabe señalar por medio de este versículo que Caín era, por lo que vemos aquí, hijo de ¿quién? Del maligno. Como lo describe en la primera carta a Juan, en el capítulo 3, versículo 12, Juan dice lo siguiente: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Ven? Cómo describe más adelante Juan a Caín: hijo del maligno, era del maligno y mató a su hermano por causa. Dice, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y Juan aquí está hablando en cuanto a las evidencias de un hijo de Dios. Así que si usted quiere colocar su vida y ver qué evidencias hay para saber de dónde y de qué mando usted está, mire sus acciones, colóquelas en la balanza, y hacia donde se incline más sabrá si usted es del maligno o si usted es de Dios. Y aquí Juan hablando y mencionando a Caín. Versículo 14: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y vemos ahora una vez más la palabra me echas. Ya la habíamos visto en el versículo 24 del capítulo 3. Y aquí vemos la palabra echar, que es una palabra que se puede traducir también como expulsar. Expulsar se puede también relacionar con la palabra divorcio, con la palabra separación, con la palabra ruptura. Así que al decir esto Caín, he aquí me echas, se está haciendo evidente que la relación entre Dios y Caín se rompe. Así como se rompe aquí, así como también hay una muerte espiritual en el capítulo 3 a raíz del pecado, ahora aquí en este versículo se rompe la relación. Hay un divorcio, una separación, una ruptura. Y se escucha entonces, he aquí me echas hoy de la tierra. ¿Qué más podemos decir de esto? Una vez más se menciona que sería errante y labrador, sería agricultor y sería un vagabundo sin un lugar fijo. Imagínense, un agricultor sin tener un lugar donde poder esperar el fruto de la tierra. No tiene esa consecuencia. Usted colocar, labrar la tierra, esperar, dar la semilla, esperar que crezcan y no tener el tiempo para poder ver el resultado. Y esto es lo que nos muestra aquí: un agricultor, un labrador sin tener una tierra fija. Así que podemos decir que más llevados, si Adán y Eva fueron expulsados, fueron sacados al oriente del huerto, ahora Caín estaba más allá del oriente. Más allá del oriente del huerto. Y dice que cualquiera que me hallare me matará. Dice también el versículo, dice: aquí me has echado de la tierra de tu presencia, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahora podríamos decir, ¿quién matará a Caín? ¿Por qué Caín va a decir estas palabras? Podríamos hacernos esa pregunta. Pero bueno, debemos también saber que Adán vive muchos años
y que para este momento Adán tiene casi ya 800 años, según Génesis capítulo 5, y hay más población. Y nos muestra entonces que ha crecido la población, van a querer matar a Caín, y también podemos evidenciar algo: puede levantarse y evidenciarse un espíritu de venganza, ¿sí? O hacer justicia por la muerte de Abel. Podemos describir en lo que el mismo Caín está mencionando y está declarando aquí. Ahora, dice que lo mataría, y eso es lo que podemos ver también, la crueldad que vendría. Se puede ver y decir aquí que la crueldad que se había visto en Caín se va a agudizar, porque aún él mismo dice, lo podrían matar al mismo. Caín no es más que un anticipo, dice aquí, del comportamiento del ser humano en años y en siglos posteriores. Caín es un anticipo de lo que va a ser el hombre. Y lo vemos hoy. Y podemos decir este texto, pero ¿cómo es capaz de matar Caín a su propio hermano? ¿No fue así cuando lo leíamos? Que hacíamos cara de asombro, pero ¿cómo? Pero hoy en día, ¿qué vemos? Madres matando a sus propios hijos. El aborto. Y buscando que una ley apruebe y despenalice el aborto. Aún vemos que no hay una edad para tal cosa. Desde muy pequeño, aún desde su vientre, desean matarlo. Así que esto lo que hace Caín es un anticipo que nos va a llevar a cómo la humanidad va a acrecentar su maldad. Hay inseguridad, van a robarlo, ya no se sacian solamente con quitarle sus pertenencias, sino que también agreden y atacan su vida. Y es con esa facilidad que se mata. Y ahí está. Entonces ahí lo podemos ver. Aún el aborto está allí también presente. Y se puede relacionar. Versículo 15, y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Ahora Dios en su misericordia le responde de una manera bondadosa. El temor de Caín, ¿cuál era? Que fuese a ser asesinado, que fuesen a tomar venganza por la muerte que él produjo en su hermano. Y ahora Dios responde de manera bondadosa y decide hacer sobre él un vallado, un cuidado para que su vida no la pierda, mostrando allí la gracia común que hoy conocemos, esa gracia que tiene aún el incrédulo, el que se resiste a creer en Dios. Ahí la podemos encontrar. Esto es lo que en teología se le llama gracia común, y esto también es un reflejo de lo que Cristo diría en cuanto a esa gracia. Si bien Caín temía perder su vida, Dios lo protege. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es gracia, ¿no? Aquellos que nos aborrecen, aquellos que son nuestros enemigos, ¿qué debemos hacer por ellos? Orar. Y noten el versículo 45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y ahí lo podemos ver. Entonces, una demostración cómo Caín, digno de que Dios, era merecedor de que Dios en ese mismo instante lo matase por lo que hizo. ¿Qué hace Dios? Extiende su bondad, extiende su misericordia, y aún mostrando Caín el temor que él tenía, Dios le responde y le envía cuidado, protección. Por eso es que ahí dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado, 7 veces será vengado, podríamos decirlo allí. Y dice aquí: entonces Jehová puso señal en Caín. ¿Qué hace Dios? Coloca una señal en Caín. No sabemos qué señal es. No crea a todo aquel que le diga, no, era tal señal. No. El texto, como muchos hombres del pasado, doctos de la escritura, comentaristas, no saben porque no se describe qué señal es. Lo cierto es, algunos dicen, puede ser un pacto verbal.
Lo cierto es que un hombre se acercase a tocar a Caín con la intención de matarlo y veía una señal en él, de parte de Dios, que le hacía resistirse a hacerlo. Eso es lo único que podemos extraer. Hay una señal de parte de Dios, no se sabe qué señal es. Lo cierto es que el cuidado de Dios está allí, la bondad y la misericordia alrededor de Caín, a pesar de, porque no era merecedor de tanto, no era merecedor. Y es por eso que aún nosotros podemos ver en nuestra vida actual hombres de negocios, grandes empresarios, hombres incrédulos, hombres con mucha sabiduría, mucha conocimiento, aportes a la ciencia, incrédulos, y aún Dios les permite que vivir. Y eso lo podemos ver, lo vemos con Caín, y esto es lo que se llama entonces un poco de gracia común para todos, aún para los incrédulos. Versículo 16: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. De esta manera entonces se demuestra que Caín fue expulsado porque así lo quiso Dios en su juicio, parte del juicio. Y aunque esto nos habla de algo físico, también vemos la representación de algo espiritual. Caín salió de este lugar expulsado por Dios. Y es una demostración también de cómo se encontraba ya Caín espiritualmente ante Dios. Lejos, demasiado lejos. Ahora, se nombra un lugar allí. Se nombra allí que sale Caín delante de Jehová y habita en la tierra de Nod. No se sabe qué lugar es Nod, en qué lugar exactamente está, pero sí podemos decir que este nombre es una variante donde viene la palabra nómada, que también puede significar errante, aunque no se sabe con claridad el lugar exacto. Podemos entonces ver hacia dónde es dirigido Caín. Ahora, ¿qué más podemos ver de este versículo 16? Sale al oriente de Edén. Hablábamos que si Adán y Eva habían sido expulsados, ahora Caín había sido mucho más lejos, pero siempre hacia la misma dirección, hacia el oriente. Tal vez esto es por el lado de Irak, de donde viene la línea de Caín. Y vemos que en Irak es un lugar desierto, un lugar donde es difícil cosechar, donde hay arena, donde es un lugar árido, pero no se sabe específicamente el sitio de Nod. Versículo 17: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Una vez más vemos este eufemismo que es conoció, y nos está hablando y haciendo relación a algo más íntimo, a algo en privado de una pareja, una relación sexual. Y conoció, ya lo habíamos visto al comienzo de este capítulo 4 con Adán y Eva. Ahora lo vemos con su descendencia, y lo vemos ahora con Caín, conociendo a su mujer, teniendo una relación más íntima. ¿Y qué se dice de esto? Que conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc que aparece aquí no es el Enoc que caminó con Dios, para que lo tengamos presente. Este Enoc es otro Enoc, y noten la línea por donde viene este Enoc. ¿Quién es el padre de este Enoc? Caín. Entonces no debemos confundirlo, no es el mismo de Génesis capítulo 5 versículo 22, pero sí su nombre significa iniciación. Esto es lo que significa Enoc, iniciación. Bueno, y en este mismo nombre, basado en este mismo nombre, ¿qué hace Caín? Edifica una ciudad y le coloca por nombre el de su hijo, Enoc. Llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Y esto es algo porque al parecer esto se ve sano, pero ¿qué le ha dicho Dios a Caín? Que debía ser un errante, que debía ser un vagabundo, que debía ser un extranjero. ¿Y qué está haciendo Caín? Una más, súmele al pecado,
otra desobediencia. Esto es una señal de desafío al decreto de Dios, porque ahora Caín está plantando una ciudad. Tal es el miedo de Caín tal vez, que él decide plantar un lugar para estar seguro, amurallarlo, y a esa ciudad le llama Enoc. Entonces podemos ver esto aquí, un lugar amurallado, aún Caín con el temor tal vez de ser perseguido, ser atrapado, ser muerto. Y a la vez esto es una muestra de desobediencia más, cuando Dios había decretado sobre él un juicio, que él sería errante, no tendría un lugar seguro. Bien, ahora dice esto: y a Enoc, versículo 18, le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y comienza allí entonces una serie de descendencia. Y aquí vemos dos nombres. Tal vez estos sean los significados de estos nombres. Mehujael es Dios es dador de vida. Por ese él que encontramos allí al final está haciendo relación a Dios en el hebreo, en el idioma original. Y aquí vemos que tal vez este Mehujael signifique Dios es dador de vida. A pesar de que no había un temor centrado en Dios, se tenía presente allá a Dios en esta línea de Caín. Metusael es un hombre de Dios. También puede ser juventud fuerte o rey. Esto es lo que pueden significar estos dos nombres allí. Y entonces vemos cómo empieza la línea genealógica de Caín. Versículo 19 dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Algo que vemos aquí es una revelación más y una gran rebelión abierta contra Dios, porque Dios ha nombrado y ha dicho algo en Génesis capítulo 2 versículo 24. ¿Recuerdan? Por tanto, ¿qué pasará? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres. Se unirá a su mujer, se unirá. Una sola. Y aquí vemos una abierta rebeldía, porque ahora Lamec, de la descendencia de Caín, está haciendo y se menciona la bigamia. Dos mujeres. Así que está pasando por alto lo que Dios había dicho. Sí. Y miren todo lo que sigue arrastrando el pecado. ¿Cuánto hemos visto, no? Ahora agreguémosle uno más. Un desafío más en contra de Dios, de lo que Él había dicho. Entonces comienza esta línea caída. ¿Y dónde comienza? La bigamia. En la línea de Caín. Ahí comienza. Ahora se iban a ver el corazón de un hombre dividido. Un corazón con dos mujeres, un hombre con dos mujeres, ¿qué tiene? ¿Un mismo corazón? No, un corazón dividido. ¿Qué iba a haber ahora en el hogar de Lamec? Celos. ¿Qué iba a haber ahora en el hogar de Lamec? Hijos confundidos. Todo esto se empieza a ver. Solamente podemos leer, y tuvo dos mujeres, pero todo lo que encierra a estas dos mujeres, todo lo que encierra ese acto deja mucho que decir. Y acompaña a esa decisión muchas cosas, como lo dije. El corazón del hombre dividido, celos en el hogar y hijos confundidos por tal unión. Dos mujeres. Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Tenemos el versículo 20 y 21. Y como veíamos al inicio del capítulo 4, veíamos que aquí podíamos notar que en este capítulo encontramos las primeras vocaciones. Encontrábamos cómo el hombre labra, va a labrar la tierra por medio de Caín. Encontrábamos al pastor de ovejas, quien era Abel. Y ahora tenemos a alguien aquí que es llamado Jabal, que al parecer también significa errante. Noten este nombre, también significa errante. Se describe que era un nómada,
habitaba en tiendas, porque eso nos dice el texto, y uno habita en tiendas porque tiene que estar moviéndose, ¿no? Cuando usted sale a acampar, ¿qué lleva? La carpa. En este tiempo se le llamaban tiendas, así que no había un lugar fijo. Recordemos que de Jabal se dice que habitaba en tiendas y criaba ganados. ¿Por qué? Porque según las condiciones climáticas de ese lugar, si se acababa el pasto, Jabal tenía que mover sus ganados. Si el agua se acababa allí, Jabal tenía que tomar sus tiendas, correr sus estacas y ir a otro lugar en busca de agua. De esto se describe allí, Jabal. Ahora viene también otro nombre, y es Jubal. Jubal, este fue el creador de los instrumentos musicales, vocaciones, ¿no? Estamos viendo las primeras vocaciones. Y este es ahora, tal vez su nombre signifique sonido, pero es el que comienza a crear instrumentos musicales. En la cuerda, tal vez de aire, pero empieza a hacerlo allí. Pero en el versículo 22 también encontramos, y Sila, la otra mujer de Caín, dio a luz Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Entonces, ahora está Tubal-Caín, el primero en trabajar la metalurgia, y muchos dicen que él, en medio de esto, hizo armas, trabajando el bronce, el hierro, y vemos de esta manera que están las primeras vocaciones, y no vemos por ningún lado ni la era de hierro, ¿sí?, la que es nombrada, ni tampoco vemos a hombres cavernícolas torpes, sin pensar, sino que están creando. Y esto para obviamente derribar toda creencia en cuanto a esto que enseñan en los colegios. La edad de bronce, la edad de hierro, es el hombre creando, y vemos aquí que no hay miles de millones de años. Es el hombre en la creación de Dios haciendo estas cosas. Tampoco vemos a un hombre con un mazo golpeando a la mujer para tomarla como esposa. Eso no se nos describe acá, pero así lo hacen ver, ¿no? Cavernícolas buscando a su esposa y un mazo, y la coge el pelo y la entra a su caverna. Aquí no se ve nada de esto, así que eso se desvirtúa con estos pasajes. Dice en el versículo 23, ya vamos finalizando, dice que le dijo Lamec a sus mujeres. Hemos visto las descendencias, ahora está aquí Lamec y dice a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchar mi dicho. Es las primeras partes de una poesía. Y aquí podemos hacernos la imagen de Lamec alardeando, Lamec orgulloso. Alguien decía Lamec como un pavo real, pavoneándose, mostrando su colorido. Pero son las palabras de Lamec. Y mire lo que dice Lamec. Entonces, observen, dice: oíd mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y era una poesía aparte y una poesía, y ahora aquí Lamec está diciendo que aún él había matado ¿a quién? A un hombre ya de edad, a un adulto, y de esto se enorgullecía. Y también decía que golpearía a un joven, y de esto él alardea. Y él le dice: si Caín fue vengado 7 veces, pues 70 veces 7 seré vengado yo, si alguien me hiciere algo. Es la manera de hablar de Lamec. Pero ¿de dónde viene esa manera de hablar? ¿De qué línea? De la línea de Caín. Mata a un adulto, agrede ahora a un joven y está orgulloso de lo que había hecho, y proporcionando en cierta manera, con estas palabras, seguridad a sus esposas, como diciendo: tranquilas, nada me va a pasar, lo maté, a este lo golpeé y nada me va a pasar, nada me va a pasar. ¿Qué mente y qué conduce el pecado? ¿Qué lleva? Versículo 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Set significa, como lo vemos allí, algunos tenemos el significado a pie de página, y significa sustituto.
Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y esto es entonces Set, sustituto, sustitución. Y una vez más, Eva está mostrando la fe, la confianza en la promesa que Dios le había dado de que habría uno de un linaje, que habría uno que tendría esa línea de temor a Dios. Aquí, una vez más, Eva está mostrando esto porque ella es la que le coloca ese nombre. Ella es la que le dice, Dios me dijo, porque Dios le había dicho a ella que había una guerra, había una simiente, y ahí está esta promesa, y ahí está ella hablando. Y eso también lo podemos ver porque de esto se habla en Lucas capítulo 3, versículo 38, no lo vamos a leer. Está la genealogía, y en esa genealogía, por parte de María, está allí. Y se nombra a Set. Y vemos entonces esto. Además, el capítulo comienza, podemos ver con el nacimiento de un hombre llamado Caín, que mata a su hermano Abel, y vemos cómo concluye el capítulo. En medio de esa tragedia que se nos describe en ese capítulo, una vez más el capítulo 4 termina esperanzador, porque nace uno que será justo y será que agradable delante de Dios. Tendrá también ese temor a Dios, y ese es Set. Algunos dicen que esto quiere decir que allí comienza, cuando se habla de invocar, llamar a Dios, comienza la adoración pública, comienzan en masa a invocar a Dios. Esto es lo que puede decirse de este versículo 26. Llamó Dios entonces, comenzaron a clamar a Dios, y ya lo vemos aquí. ¿Qué podemos concluir de estos 16 versículos? Que lo siguiente, como un pecado sin el interés, ¿cómo vemos? ¿O qué puede hacer un pecado sin el interés y sin un corazón con deseo de arrepentirse? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde se propaga el pecado? ¿Qué consecuencias trae? Vemos cómo la maldad empieza a crecer, cómo empieza aún y se habla más y más y más de más violencia. Eso lo podemos ver aquí, cómo se desenlaza esa serie de consecuencias a aquellos que aborrecen lo que Dios dice, y que Dios también les aborrece por su conducta, y que trae tragedia a una familia. Eso es lo que veíamos acá. También podemos ver lo siguiente: tal vez usted viene de vidas donde Dios no se nombraba, de familias donde Cristo no era el primero. Tal vez usted viene de hogares disfuncionales, tal vez usted no tuvo a papá ni a mamá, tal vez usted está pensando en casarse y dice no, mejor no, por lo que ha visto, por lo que seguro ha tenido que vivir por consecuencia de malas decisiones y de estas uniones que no van conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí tenemos esperanza, porque en medio de esta familia y de los conflictos y la tragedia que la estaba envolviendo, vemos la esperanza y vemos a uno que se levanta y comienza a clamar a Dios. Así que esto lo podemos sacar de allí, extraer. Si te cuesta aún pensar en el matrimonio, tú puedes ser la esperanza de una familia para comenzar a adorar a Dios, para comenzar a invocar a Dios en medio de una genealogía. Y aquí está el nombre de Set, cambiando la historia de esta trágica familia, que comienza con un pecado de sus padres y luego viene su hijo también. Luego podemos ver que estos pecados desagradan a Dios. Podemos formar parte de un grupo o podemos formar parte del otro grupo. Podemos estar del lado de Caín o podemos estar del lado de Set. Y nosotros hoy debemos tomar esa decisión. ¿De qué parte? ¿En qué zapatos vamos a estar?
¿Por qué camino vamos a transitar? ¿Por el de Caín o por el de Set? Aquellos que buscan y claman a Dios por lo que se nos dice de Set, o por la línea de Caín. Aquellos que deciden obedecer a Dios, viven una vida buscando la bendición de Dios, pero sin arrepentimiento, sin un genuino arrepentimiento, sino solamente sufriendo por las consecuencias y pensando en ellos, sin ir a Dios de rodillas. Oremos en esta mañana, pensando en qué lugar estamos, y viendo también la misericordia y bondad de Dios aún para con nosotros, al permitirnos estar en pie y tener la oportunidad de venir en arrepentimiento. Padre, damos gracias en esta mañana por la bondad que tú nos permites tener. Gracias, Dios, porque eres el dador de vida, el dador de toda misericordia y de gracia. Hemos podido ver por medio de este pasaje, Señor, las consecuencias, todo aquello que trae el pecado. Observábamos primeramente una acción, lo que condujo y lo que demostró que había en el corazón de Caín. Pero luego, al seguir la historia, al seguir los versículos y al caminar por ellos, podemos ver cómo se añaden más cosas, más pecado al pecado. Y ya no solamente se habla de una muerte, sino se habla de venganza, se habla de bigamia, se habla también, bendito Señor, aún, Dios, de el orgullo y la soberbia y el alardear aún del daño a los demás. Oramos para que tú nos ayudes, poderoso Dios, a estar del lado de ser, a ser de aquellos que claman a Dios, a ser de aquellos que, no importa la familia de donde hayamos venido, las circunstancias que hayamos tenido que atravesar, seamos como hombres, mujeres, que en medio de toda circunstancia están dejando un legado, y es el de agradar a Dios, es el de llamarle, es el de buscarle, es el de estar en comunión con Él. Ayúdanos, poderoso Dios. Damos gracias por esta tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén.